I don't think so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never, ever, 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 ever gonna happen. Hola, hola, bienvenidos una vez más a un nuevo video de Amigurumis Castillo. Y bueno, vamos a continuar realizando las piezas de nuestro camello. Y para ello necesitamos las 4 patitas que ya hemos elaborado. Vamos a dejar un ratito, solamente un ratito a un lado. Bueno, y vamos a iniciar realizando la pancita de nuestro cabello. Y para eso vamos a hacer 4 cadenitas. 1, 2, 3, 4. Entonces en la cadenita primera vamos a hacer un aumento y para eso vamos a poner nuestro marcador para no perdernos de donde estamos, ¿no? Listo. Ahora vamos a hacer un punto. En la última cadena vamos a hacer un aumento. Así. Miren, un aumento. ¿Sí? Ahora, en este último punto que hicimos un aumento, ahí en la última cadenita vamos a volver a hacer otro aumento. O sea, eso quiere decir que vamos a hacer 4 puntos en la misma cadenita, ¿ya? Luego vamos a hacer un punto bajo. Y por último, un aumento. Y aprovechamos todo este tejido para poder perder esta hebrita del inicio. Miren. Entonces hasta ahí nosotros tenemos 10 puntos, ¿no? 10 puntos. Listo, ahora vamos a iniciar la segunda vuelta y vamos a hacer un aumento. En el primer puntito vamos a hacer un aumento. No se olviden de colocar su marcador, ¿no? Porque luego no saben dónde inició la vuelta. Bueno, aquí ya hice mi primer aumento y estoy perdiendo de igual forma esta hebrita. Ahora voy a hacer 3 puntos. 1, 2 y 3. Y voy a hacer un aumento. Un aumentito. Así de esta manera. Vamos a cortar esta hebra porque realmente ya está bastante perdida. Ahora lo siguiente que vamos a hacer es vamos a repetir lo que hicimos ahorita. Vamos a hacer un aumento, 3 puntos y al final un aumento. Listo, aquí ya terminé de hacer esa vuelta y hasta ahí tenemos 14 puntos. Ahora vamos a hacer un punto. Un punto. Vamos a poner nuestro marcador. Listo. Vamos a hacer un aumento. Vamos a hacer 3 puntos. 1, 2 y 3. Vamos a hacer un punto y un aumento. Y ahora vamos a volver a repetir en esta parte de acá lo mismo. Un punto, un aumento, 3 puntos. Un punto y un aumento. Listo, aquí ya terminé de hacer esa vuelta y hasta ahí tenemos 18 puntos. Ahora vamos a hacer 2 puntos. 1. Vamos a poner nuestro marcador. 2. Un aumento. Ahora vamos a hacer 3 puntos. 1, 2 y 3. ¿No? Y ahora vamos a hacer 2 puntos y un aumento.
Y lo mismo vamos a repetir al otro lado. 2 puntos, un aumento, 3 puntos. 2 puntos, un aumento. Listo, y hasta ahí tenemos 22 puntos. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer un punto, un punto. Vamos a hacer un aumento. Ahora vamos a hacer un punto otra vez. Un aumento. Ahora vamos a hacer 3 puntos. 1, 2 y 3. Y vamos a repetir un punto, un aumento, un punto y un aumento. Y esto mismo vamos a repetir en el otro lado. Un punto, un aumento, un punto, un aumento, 3 puntos. Un punto, un aumento, un punto, un aumento. Listo, aquí ya terminé de hacer esa vuelta y hasta ahí tenemos 30 puntos. Ahora vamos a hacer esto. Vamos a hacer un punto y un aumento. Vamos a repetir 3 veces. Ya hice la primera. Voy a hacer la segunda. Y voy a hacer una tercera vez. Estamos repitiendo un punto y un aumento, ¿no? Solo 3 veces. Ahora voy a hacer 1, 2 y 3 puntos. Ahora repito otra vez 3 veces. Un punto, un aumento, un punto, un aumento, un punto y un aumento. Y esto voy a repetirlo al lado contrario. O sea, voy a hacer un punto, un aumento, repito 3 veces. Luego voy a hacer 3 puntos. Y luego hago un punto, un aumento y lo repito 3 veces. Y listo, miren, ya terminé. Bueno, aquí ya hemos terminado de hacer como la pancita, ¿no? Y ya vamos a empezar a unir en cambio ya con las piernas, las patitas. Y hasta ahí tenemos 42 puntos. Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Nosotros vamos a ubicar, a encontrar el centro, ¿no? Si ven, así está la pancita. Entonces nosotros vamos a ubicar, si es que, como siempre yo les digo, no todas tenemos la misma tensión al tejer. Entonces puede ser que unas terminen más acá, unas más acá o así, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Si a ustedes les hace falta tejer o zafar un punto, puede ser, o algo así. Bueno, zafar un punto no creo, porque no creo que se les pase hasta acá, y además no podríamos zafar este aumento, el último que hicimos, ¿no? Aquí ubicamos el centro, ¿no? Entonces yo miro que a mí para llegar al centro me falta un puntito, ¿no? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a tejer un puntito más, porque yo me tengo que ubicar en el centro. Así, miren. Yo me tengo que ubicar en el centro, ¿no? En el centro. Ya. Si a ustedes les hace falta, hacen 1 o 2 puntos lo que les haga falta, o si ya justo terminado en el centro, no hay problema, no deben tejer. Lo importante es que ustedes se ubiquen aquí en el centro de la pieza, ¿ya? Ahora, hecho eso, vamos a empezar a hacer la unión con las patas, ¿no? Entonces, lo primero que ya, una vez ubicados en el centro, vamos a hacer 2 puntos. Y vamos a poner ahí sí el marcador. Yo hago mi primer punto y hago mi segundo punto. Miren, así. Ahora sí voy a tomar una de las patas, cualquier patita, y voy a unir la pata con el cuerpo, así como hicimos en las demás figuras, tanto de la oveja como de la vaquita. Pero vamos a tomar igual, cogiendo desde adentro hacia afuera la patita de los puntos. Y vamos a tejer 4 puntos. Cogemos un punto de la pata y un punto del cuerpo. Y hacemos 1, vamos al segundo, 2, vamos al tercero, 3 y 4, ¿no?
Entonces ahí yo ya uní 4 puntos, tanto de la pata como del cuerpo. ¿Listo? Ahora vamos a hacer 9 puntos, pero solamente cogiendo el cuerpo, o sea, solo en la base. 1, 2 y 9. Ahora vamos a unir la segunda patita y vamos a hacer lo mismo que hicimos con la primera. Desde adentro, ¿no? Aquí ya se me cogió mal. Desde adentro hacia afuera vamos a empezar a unir con el cuerpo. 4 puntos. 1. Vamos acá al segundo. 2. Vamos al tercero. 3. Y 4. ¿No? Ya uní 4 del cuerpo con 4 de la pata. Ahora vamos a tejer en el cuerpo solo 4 puntos. 1, 2, 3 y 4. Ahora vamos a unir la tercera patita y vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos con las dos primeras. Y cogemos de la patita 1, del cuerpito 1 y hacemos 1. Vamos a coger igual de las dos partes y hacemos 2. Vamos a coger nuestro tercer punto y luego nuestro cuarto. Así de esta manera. Ahora vamos a tejer 9 puntos, pero solo del cuerpo. Listo, miren, aquí yo ya tejí mis 9 puntos del cuerpo y aquí me tiene que sobrar exactamente 6 puntos. ¿Por qué? Porque yo voy a unir 4, voy a hacer uniendo con la última patita y 2 voy a tejer normalmente. Con los dos primeros que hice se me forman 4 puntos, ¿no? Entonces voy a unir mi patita, mi última patita, voy a hacer tal cual lo que hice con las primeras patitas. Entonces voy a hacer una, vamos, 2, 3 y la última es la cuarta, 4. Y al final me quedan 2 puntitos y esos 2 puntitos los voy a tejer normalmente. 2 puntitos, miren, ¿ya? Aquí ya hemos unido, miren, la primera parte de las patitas. Todavía nos falta, ¿no? Hacer la otra vuelta para que quede completamente unidas, ¿ya? No debemos equivocarnos ni un puntito porque luego si nos falta un punto ya no nos coincide, ¿no? Bueno, ya hasta ahí conservamos igual los 42 puntos porque no hemos realizado ningún aumento, ¿ya? Ahora vamos a hacer la siguiente vuelta. Y en la siguiente vuelta vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tejer 2 puntos del cuerpo. 1, vamos a poner nuestro marcador. Eso, ¿sí? Y vamos a tejer 2, ¿no? 2 puntos. Ahora vamos a tejer en la parte de la patita que nos hace falta tejer los puntos. Recuerden que esta patita tenía 12 puntos, pero como tejimos 4 ya, nos quedarían 8 puntos por tejer. Entonces vamos a tejer esos 8 puntos. Vamos a tejer 1, 2, y 8, ¿no? Y vamos aprovechando para ir perdiendo la hebrita, ¿no? Las hebritas. Vamos a jalar un poquito para que se apriete el tejido. Ahora vamos a tejer normalmente nuestros 9 puntos del cuerpo. Ustedes aquí con la hebrita le pueden seguir perdiendo para que quede más ajustadito, o si no le pueden meter aquí dentro de la patita y quedaría ahí, ¿no? Entonces vamos a ir tejiendo nuestros 9 puntos de la parte de acá. Bueno, acá ya está perdida la hebrita, así que la voy a hacer a un ladito para que no me estorbe. Y bueno, básicamente aquí vamos a repetir el mismo proceso de lo que hicimos al principio.
¿no? Entonces vamos aquí a hacer los 8 puntos de la segunda patita, tal cual como hicimos la primera. 1, 2 y 8. Ahora vamos a aprovechar a perder este hebrita y vamos a hacer los 4 puntitos que tengo en el cuerpo. 1, 2, 3 y 4. Ahora vamos a tejer estos 8 puntos de la pata. Aquí ya tejí los 8 de la pata, ahora voy a hacer los 9 del cuerpo. Terminé de tejer los 9 del cuerpo y voy a hacer los 8 de la pata. Terminé de hacer los 8 de la pata y finalmente voy a hacer estos 2 puntitos del cuerpo. Y listo, aquí hemos terminado ya completamente de unir tanto las patitas con el cuerpito. Miren así. Y hasta ahí tenemos 58 puntos, ¿no? Recuerden, porque nosotros aumentamos los puntos más de la pata, ¿no? Entonces ahora vamos a hacer lo siguiente con la nueva vuelta y vamos a hacer un punto bajo y un aumento. Lo vamos a repetir solo 4 veces, un punto bajo y un aumento. Yo ya repetí un punto bajo y un aumento 4 veces, ahora voy a tejer 13 puntos. Ya hice mis 13 puntos, ahora voy a repetir un punto bajo y un aumento, voy a repetir 8 veces. Aquí ya terminé de repetir un punto bajo y un aumento 8 veces. Ahora voy a hacer 13 puntos. Aquí yo ya terminé de tejer mis 13 puntos, ahora voy a hacer por último un punto bajo, un aumento y voy a repetir 4 veces. Listo, aquí ya terminé de tejer eso. Y hasta ahí tenemos 74 puntos. Ahora vamos a hacer una vuelta de altura de 74 puntos. Listo, aquí yo ya terminé de hacer mi vuelta de 74 puntos y ahora voy a hacer 2 puntos bajos y un aumento y eso voy a repetir 4 veces. Terminé de repetir 2 puntos bajos y un aumento 4 veces, ahora voy a hacer 50 puntos. Aquí ya terminé de hacer mis 50 puntos, ahora voy a hacer 2 puntos bajos, un aumento y voy a repetir 4 veces. Aquí ya terminé de tejer esa vuelta y hasta ahí tenemos 82 puntos. Y vamos a hacer vueltas de altura, vamos a hacer 10 vueltas de 82 puntos. Listo, aquí yo ya terminé mis 10 vueltas de altura, miren así nos está quedando. Aquí vamos a hacer una pausa porque vamos a colocar los palitos que siempre colocamos en las patitas de nuestros animalitos. Entonces lo que vamos a hacer es tal cual como hacíamos en la ovejita y en la vaquita, ¿no? Introducimos todo el palito, ¿no? Así, miren, vamos a introducir todo el palito y le vamos a cortar no justo a lo que nos quede aquí el tejido, sino un poquito más abajo, unas 2 filas más abajito le vamos a cortar, quiere decir más o menos así. Aquí sería la señal, ¿no? Entonces vamos a cortarle así, vamos a poner aquí una señalita y vamos a cortar y poner todo en las patitas, ¿no? Si desean le pueden pegar un poquito con silicona aquí en la punta cuando le vayan a meter para que quede un poquito más fijo. Aquí yo ya le corté el palito para que miren cómo debe quedar. Miren, queda 2 filitas más abajo, ¿no? Así vamos a hacer con todos los palitos. Miren, yo ya terminé de colocar todos los palitos en las patitas. Es como para que se pare, ¿no? Porque el cuerpito sí es grande. Entonces, como si hemos hecho nuestros animales rechonchitos, entonces sí hay que ponerle firme las patitas. Entonces nos queda así, igual que la vaca, ¿se acuerdan? Que pues el palito es delgado, no es que llena todo, no. Aquí abajo sí llena porque es delgado el tejido, pero acá se va haciendo más ancho. Entonces aquí ustedes le pueden meter así un poquito de relleno para irle dando esa formita, ¿no? Vamos a hacer eso. Aquí yo ya le rellené estas partecitas, quedó mejor, quedó como más firme. Se le dio más la formita a la patita. Bueno, vamos a continuar realizando el cuerpito de nuestro camello. Ahora vamos a hacer el cuello. Vamos a hacer aquí, vamos primero a centrar, ¿no? Siempre como se va tejiendo en espiral, pues siempre tiende a hacerse de manera diagonal hacia allá. Entonces no es que siempre vamos a terminar en el mismo sitio.
Bueno, vamos a centrar, ¿no? Nosotros terminamos aquí y este va a ser el frente de nuestro camello donde nosotros terminamos la vuelta. Entonces vamos a buscar el centro. Miren, si el centro a mí me falta como que tejer, a ver, sería un puntito más, ¿no? Como para estar justo en el centro. Vamos a hacerle un puntito más. Justo aquí me parece que ya es como el centro, ¿ya? Ustedes van a ir mirando así. Justo busquen que el centro esté de esta separación de las patitas aquí, así rectito que suba, ¿no? Entonces sí, yo creo que ahí sería el centro. Voy a hacerle un puntito más. Me parece que me falta otro puntito más. Mirándole bien. Ya. Yo creo que ahí sí ya estamos en el centro. Una vez ubicado en el centro, lo que vamos a hacer es, ¿no? Vamos a hacer 11 puntos de aquí, ¿no? Vamos a tejer 11 puntos y luego le vamos a unir con los 11 puntos de atrás, por ejemplo. Este punto que está en el centro, este lo vamos a tomar como el primero, ¿ya? Como el primero de lo que vamos a hacer. Entonces, miren, primerito, bueno, ya tenemos ahí el centro, ¿cierto? Entonces vamos a contar antes del marcador también 11 puntos, ¿no? Vamos, por ejemplo, así. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Y aquí van a poner otro marcador o otra señal. Solo es como para poder... ¿Dónde está? Yo le voy a colocar una lanita. Una lanita que tengo por aquí. Solo es como para luego unir y hacer el cuello nada más. Entonces esto solo es una señal que yo voy a poner. No es que voy a utilizar aquí otro marcador, sino que aquí ahorita le voy a poner esta lanita como para saber que aquí tengo que unir. Entonces ahora sí voy a continuar tejiendo. No, yo encontré mi centro y ese es el primer punto. Entonces voy a tejer 11. 1, ya tengo hecho 1, ¿no? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11, ¿no? Tejiendo estos 11 puntos, ahora yo voy a unir, voy a hacer esta unión, ¿no? Entonces yo me voy a ir hacia acá. Voy a ir a tomar, me voy a unir para formar aquí el cuello. Entonces yo donde puse la lanita, la señal que yo haya puesto, ahí voy a unirme. Así de esta manera, miren. Entonces yo voy a unir así, me giro. Y aquí hago el siguiente punto. Donde está la lanita me voy a meter. Aquí voy a sacar yo esta lanita para que no me estorbe. Y miren, y aquí voy a seguir tejiendo. Aquí sería 12. ¿No? 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22. Eso va a tener de ancho nuestro cuello, de nuestro camello va a tener 22 puntos. Miren aquí, ¿no? Entonces ahorita vamos a trabajar esta parte del cuello, ¿no? A darle la altura. Luego vamos a trabajar la joroba. Esto lo vamos a dejar un ratito ahí en pausa, ¿no? Bueno, ya hicimos los 22 puntos que sería de nuestro cuello. Ahora vamos a hacer 5 vueltas de altura, o sea, de estos 22 puntos vamos a hacer 5 vueltas de altura. Listo, aquí yo ya terminé, miren, de hacer mis 5 vueltas de altura del cuellito. Ahora vamos a hacer 9 puntos bajos, una disminución, todo alrededor hasta el final de la vuelta. Ya terminé de hacer esa vuelta. Y hasta ahí tenemos 20 puntos. Ahora vamos a hacer 3 vueltas de altura de 20 puntos. Listo, aquí ya terminé de hacer mis 3 vueltas de altura. Ahora voy a hacer una disminución y
18 puntos. Listo, aquí ya terminé de hacer esa vuelta y hasta ahí tenemos 19 puntos. Ahora vamos a hacer 3 vueltas de altura de 19 puntos. Aquí ya terminé de hacer esas vueltas de altura. Ahora voy a hacer una disminución y 17 puntos. Ya terminé de hacer esa vuelta y hasta ahí tenemos 18 puntos. Ahora vamos a hacer 3 vueltas de altura de 18 puntos. Listo, miren, aquí ya terminamos de hacer el cuellito y para eso vamos a dejar una hebrita larga. Así vamos a cortar porque luego eso vamos a tener que coser la cabeza. Así le dejamos como de unos 30 centímetros más o menos, ¿no? Que tengamos bastante hebrita. Vamos a sacar el marcador porque ya no lo vamos a utilizar. Esta parte ya terminamos. Miren, ya nos está dando como formita. Ahora lo que vamos a hacer es rellenar. Vamos a rellenar bien esta partecita de aquí, del pechito, que nos quede así, miren. Aquí está el camellito, miren, ¿no? Que nos quede así, rellenito. Vamos a rellenar un poquito hasta la mitad del cuerpo nada más, para luego hacer la jorobita. Y rellenemos. Miren, aquí le rellené un poquito nomás. Le rellené así hasta terminar de hacer esto, ¿no? Entonces vamos a hacer un poco, vamos a tejer aquí y antes de acabar de hacer la joroba le vamos a rellenar un poquito más para que dé la forma, ¿ya? Esto, bueno, le podemos acá arriba y rellenar luego, ¿no? Un poco. Ahora vamos a continuar con el cuerpo y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Verán, ahora recuerdan que nosotros teníamos 82 puntos, ¿no? Pero cogimos 22 puntos para el cuello. Eso quiere decir que nosotros aquí tenemos 60 puntos, ¿no es cierto? Ya, entonces 60 puntos. Pero nosotros vamos a sacar de aquí 64 puntos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Entonces, vamos a tomar un punto este punto, por ejemplo, miren, voy a acercarme un poquito. Vamos a empezar desde aquí, que este es el punto 22 que pertenece acá. El punto 1 querríamos decir ya, que pertenece acá, de los 22. Y el del otro extremo es donde termina el 22. Entonces vamos a engancharnos en esos puntos para que salgan 2 puntos más. Y aquí en el centro vamos a hacer 2 puntos, ¿no? Aquí en el centro para que no nos quede ningún hueco. Entonces ahí serían los 60 y más un punto extra de acá, un punto extra de acá y 2 del medio, serían 64, ¿no? Entonces vamos a tomar nuestro estambre y nos vamos a ingresar, como yo les decía aquí, el punto que corresponde a estos 22, porque si le ven que está enganchado con el de acá, entonces nosotros vamos a engancharnos ahí mismo. Y vamos a tomar el estambre. Ya. Y nos vamos a ir tejiendo puntos. Aquí vamos a hacer una cadenita así. Y nos vamos a ir tejiendo punto. Esta cadenita que yo hago es como que simula un punto, ¿no? En esta cadenita. Entonces vamos a ir tejiendo todo esto hasta acá. Cuando ya lleguemos acá, ya les indico cómo vamos a hacer acá, ¿ya? Vamos a tejer un punto sobre punto hasta llegar acá al otro extremo. Miren, aquí ya llegué a 60. Recuerden que contamos al principio la cadena que hicimos como un punto, ¿no? Entonces aquí ya llegué a 60. Entonces me voy a ir 60. Aquí en este puntito que se ve, ¿no? Entonces aquí vamos en este huequito de aquí. Miren, 61, ahí le vamos a sacar un puntito, 61, ¿no? Ahí estamos, 61, 62, vamos tomando de este huequito de acá, 62, 63 y 64. Bien, aquí ya nos queda bien cerradito. Entonces tomamos, recuerden, los puntos de acá, ¿no? Para que nos quede ahí, que nos quede aquí cerradito y no nos quede hueco. Entonces 64 puntos, ¿no? Entonces vamos a hacer una vueltita más de 64 puntos, o sea, de punto sobre punto. Aquí yo le saqué el relleno porque me estorbaba. El del cuello sí le dejé. Aquí ya terminé de hacer mi segunda vuelta de 64 puntos. Ahora vamos a empezar con las disminuciones y vamos a hacer 6 puntos bajos, una disminución todo alrededor hasta el final de la vuelta. Listo, aquí ya terminé de hacer esa vuelta y hasta ahí tenemos 56 puntos. Ahora vamos a hacer 50 puntos y 3 disminuciones al final.
50 puntos y 3 disminuciones al final. Listo, y hasta ahí tenemos 53 puntos, ¿no? Ahora vamos a hacer 3 disminuciones, 21 puntos, 2 disminuciones y 22 puntos. Aquí ya terminamos esa vuelta y hasta ahí tenemos 48 puntos. Ahora vamos a hacer 2 vueltas de altura de 48 puntos. Aquí ya terminé de hacer mis 2 vueltas de altura. Ahora vamos a hacer una disminución y 22 puntos. Eso vamos a repetir 2 veces. Aquí ya terminamos de realizar esa vuelta y hasta ahí tenemos 46 puntos. Ahora vamos a hacer una disminución 9 puntos, una disminución 10 puntos. Y eso vamos a repetir 2 veces. Listo, y hasta aquí tenemos 42 puntos. Aquí vamos a hacer una pausa porque vamos a rellenar. Ahora sí vamos a rellenar bien toda la parte de abajo, de aquí del cuello, todo vamos a rellenar. Listo, miren, aquí yo ya le rellené esta parte de aquí, miren cómo nos quedó. Así nos debe quedar aquí. Bueno, el cuellito, la parte de aquí le vamos a terminar de rellenar ya al último, ¿no? Porque luego encima ponemos la cabeza. Nos tiene que quedar así, miren, la parte de aquí del pecho, la parte de acá atrás. Recuerden tampoco no rellenar mucho porque se nos abren los puntos. Bueno, ahora vamos a continuar y conforme vamos a ir cerrando, vamos a ir rellenando la joroba, ¿no? Entonces vamos a hacer 5 puntos bajos, una disminución todo alrededor hasta el final de la vuelta. Aquí ya terminé de hacer esa vuelta y hasta ahí tenemos 36 puntos. Ahora vamos a hacer 4 puntos bajos, una disminución todo alrededor hasta el final de la vuelta. Aquí ya terminé de hacer esa vuelta y hasta ahí tenemos 30 puntos. Ahora vamos a hacer 3 puntos bajos, una disminución todo alrededor hasta el final de la vuelta. Estoy aquí, ya terminé esa vuelta y hasta ahí tenemos 24 puntos. No se olviden de ir rellenando mientras van cerrando la jorobita. Ahora vamos a hacer 2 puntos bajos, una disminución todo alrededor hasta el final de la vuelta. Ya terminé esa vuelta y hasta ahí tenemos 18 puntos. Ahora vamos a hacer un punto bajo, una disminución todo alrededor hasta el final de la vuelta. Listo, miren, aquí ya terminé de hacer esa vuelta y ahí tenemos 12 puntos. Aquí terminé de rellenar porque tiene que quedarles así, ¿no? Como una montañita. Y aquí vamos a hacer finalmente 6 disminuciones. Listo, aquí ya terminé de realizar esa vuelta y hasta ahí me quedaron ya 6 puntos. Entonces ensarté la aguja, corté la hebra un poco y vamos a ir cerrando como un anillo invertido, tomando cada hebrita de esta manera y así vamos tomando las 6 hebritas porque tenemos 6 puntos, ¿no? Que nos quedan así. Entonces aquí jalamos como siempre solemos jalar despacito para que no se nos vaya a romper el estambre y aquí tomamos un pedacito de tejido. Pasamos el estambre alrededor de la aguja para hacer un nudo y luego ingresamos por ahí mismo y sacamos por cualquier otro lado, ¿no? Entonces aquí ya jalamos así la hebra, miren, se cerró el anillo y cortamos este exceso de estambre, ¿sí? Entonces miren, aquí ya se perdió y aquí vamos a terminar de rellenar el cuellito. Y listo, miren, así nos quedó. Está aquí ya rellenado el cuellito. Si nos hace falta, después cuando ya vayamos a coser la cabeza le ponemos. Miren, pero así nos quedó la forma. Sus patitas. Entonces nuestro camellito, miren, así nos quedó súper chévere. Entonces así se nos para, miren, sin ningún problema. Queda paradito. Y bueno, en el próximo video vamos a terminar de hacer las demás piezas. Recuerden que nos hace falta todavía la mantita de debajo, esta, la sillita y estas borlitas. Eso nos haría falta, entonces en el próximo video vamos a hacer esas piezas y vamos a hacer el montaje de nuestro camello. No se olviden de suscribirse a mi canal, de darle like, activar la campanita, de compartir este video, de dejarnos su mensaje y nos vemos en un próximo video. Bye bye. I don't think so. No, 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 no. I don't think so.
No, 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 it's never.